En el relato del Evangelio de este día vamos a escuchar cómo nuestro Señor Jesucristo llama a uno de sus 12 apóstoles y cómo este hombre responde de manera generosa e inmediata. Los invito a escuchar con atención el relato del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es San Mateo, queridos hermanos, el mismo que habla de su vocación, pero lo hace en tercera persona. No dice: yo, Mateo, estando sentado en mi mesa de recaudador de impuestos, sino un hombre llamado Mateo, en tercera persona. ¿Quién es este personaje? Mateo, también llamado Leví, no era un nombre u otro nombre. Eran dos nombres de una misma persona, Mateo Leví. Era hijo de Alfeo. Mateo era recaudador de impuestos para el Imperio Romano en la ciudad de Cafarnaúm, donde en ese tiempo había una aduana, pues allí en Cafarnaúm se hallaba el límite entre los territorios gobernados por Filipo y Herodes Antipas, que eran hermanos, ambos hijos de Herodes el Grande, quien quiso dar muerte al niño Jesús en Belén. Este episodio todos lo recordamos. También recordamos que Juan el Bautista le reclamaba a Herodes Antipas el hecho de quitarle la mujer a su hermano Filipo, acción que lo llevó a la muerte. Fue decapitado en la cárcel. Mateo, pues, era un aduanero. Por ello, además de saber escribir y leer correctamente, también no solo hablaría el arameo, sino además el idioma griego con gran fluidez. Y estando en su puesto de trabajo de recaudador de impuestos, fue llamado por Jesucristo para ser uno de sus 12 apóstoles. Como su trabajo era literalmente exigir el tributo para el Imperio Romano a sus paisanos y además transeúntes por esa aduana, era rechazado por la gente al considerarlo un traidor a la nación. De hecho, bien lo sabemos, que ningún cobrador de lo que sea, ni antes ni ahora, es siempre bienvenido. San Mateo mismo, en el relato que acabamos de oír, se señala a sí mismo como un publicano. Pero, ¿quiénes eran esos personajes? ¿Quién era un publicano? Publicano era el nombre que se daba a los cobradores de impuestos y derechos aduaneros. Al principio, este título representaba para quien lo tenía un verdadero honor, pues era un representante
del César romano, un trabajador del gran imperio de la época, pues tenían la alta responsabilidad de administrar lo que se recaudaba y entregarlo a Roma. Con el paso del tiempo, Roma finalmente acabó poniéndole a cada publicano una tarifa, una cuota fija que tenían que entregar periódicamente. Por eso, los publicanos mañosamente se las ingeniaban para recaudar, según ellos, por orden del augusto emperador, más de lo establecido. En otras palabras, se corrompían, se enriquecían, incluso contrataban a subordinados para ejercer más presión en las cobranzas. Por eso, publicano, maleante, ratero, vendepatrias y pecador eran en la práctica lo mismo. Fíjense nada más. Y nuestro querido San Mateo no tiene empacho en indicar con humildad y asumiendo su realidad personal quién era, a qué se dedicaba cuando recibió el llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Con esta mala vida y mala fama, Mateo el publicano asume su vocación de modo inmediato y decidido y para siempre. Como oímos, el Señor pasa y le dice, sígueme. Él de manera inmediata, sin decir nada en contra, sin poner pretexto alguno, se levantó y lo siguió. Ya no le importó el dinero y la vida cómoda que tenía hasta ese momento. Su alegría fue grande, tan grande que ese mismo día llevó al Señor Jesucristo a su propia casa, donde le ofreció un banquete. Y como las personas que eran sus amigas y amigos eran otros publicanos y pecadores, pues también fueron a la casa. Y estando comiendo ahí con Cristo, llegan los fariseos que nada más andaban vigilando qué decía, qué hacía nuestro Señor para tener elementos para acusarlo y condenarlo. No se aguantaron de verlo rodeado de publicanos y pecadores y preguntan a los discípulos. ¿Cuáles discípulos? Pues a los primeros apóstoles que Cristo había llamado: Pedro, Andrés, Santiago, Juan. ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Cristo los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan, aprendan, entiendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios, indicando que su labor era llamar a los pecadores. Cristo, en efecto, hermanos, siempre iba en busca de los pecadores. El Señor no se avergonzaba, no se sentía mal de andar entre publicanos y pecadores, porque no buscaba hacerse uno de ellos, sino llamarlos al arrepentimiento y a la conversión. San Mateo es una de las pruebas más claras para nosotros. Al Señor no le importa quiénes hemos sido, a qué nos hemos dedicado. Quiere, como le dijo a Mateo, que lo sigamos. San Mateo es el autor del primero de los evangelios que aparece en el Nuevo Testamento. Precisamente cuando abrimos la Sagrada Escritura y vamos al Nuevo Testamento, el primer evangelio que aparece es San Mateo, luego San Marcos, luego San Lucas y finalmente San Juan. Pues bien, aunque San Mateo es el primero en aparecer en el Nuevo Testamento, no fue el primero en ser escrito.
San Mateo habría escrito su evangelio un poco después del año 70. ¿En qué se basan los estudiosos de la Biblia para decir que fue después del año 70? Pues porque en este año 70, el general romano Tito destruyó la ciudad y el templo de Jerusalén. Y San Mateo, en su evangelio, ve en ello el cumplimiento de la profecía de Cristo, lo cual indica el mismo San Mateo en el capítulo 24, verso 2. Cristo preguntó: ¿ven ustedes este templo? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Y efectivamente esto se cumplió. En esta festividad del apóstol San Mateo, hermanos, debemos dar gracias a Dios por dejarnos pilares en la iglesia, por dejar guías que alimenten nuestra fe, que sean los garantes de la moral, de la doctrina, de las costumbres verdaderamente cristianas, los apóstoles y los sucesores de los apóstoles. Ahora no decimos Mateo el publicano, Mateo el pecador, sino San Mateo, título que se ganó de una manera clara, con la ayuda, con la gracia y la bendición del Divino Maestro, Jesucristo nuestro Señor. Con gusto les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Por favor, en los comentarios déjenme el nombre de la persona por quien quieran que pida en la celebración de la Santa Misa. Muy buen día tengan todos.